La humillaron el día de su boda por ser obesa. Huyó al bosque con el alma rota y un apache viudo la encontró entre el silencio y la lluvia. De ese encuentro nació un amor imposible, pero verdadero. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Amor Apache. Así ayudas a crecer esta comunidad que ama los romances de época tanto como tú. La mañana del 17 de marzo de 1874, la hacienda Santa Rosalía amaneció vestida de blanco, no por la nieve, que nunca tocaba esas tierras cálidas, sino por los arreglos florales, los manteles de encaje importado y los cientos de lirios que adornaban el altar. Era el día más esperado del año, la boda entre dos de las familias más influyentes del estado, los Cordero y los Robledo, y en el corazón de ese espectáculo social estaba ella, Valentina Cordero. Con su vestido marfil ajustado al cuerpo, bordado a mano por costureras italianas, Valentina se contemplava frente al espelho, tentando sorrir. Seus olhos verdes estavam marejados, não por emoção, mas por dúvida. Sabia que não era a noiva que todos esperavam. Sabia que falavam dela quando achavam que não ouvia. É bonita de rosto. Se emagrecer, vai ficar aceitável. Não sei como Juliana aguentou esse arranjo, pero ela era más que un cuerpo, era más que la hija obediente. Valentina había aceptado aquel matrimonio por deber, por honra, por no causar más escándalos en una familia donde la perfección era ley y la gordura un crimen silencioso. El campanario sonó 3 veces. «Es la hora, señorita Valentina», susurró la criada. «Sí, ya voy». El salón principal se llenó de murmullos cuando apareció. Todos la miraron. Algunos con ternura, otros con cruel disimulo. Su madre, doña Loreto, apenas contuvo la cara de impaciencia, y su padre, don Renato Cordero, la sostuvo del brazo como quien sostiene un contrato, con firmeza pero sin alma. Y allí estaba él, Julián Robledo, joven, de rostro afilado, impecable en su traje de lino, con la sonrisa cortés de quien no ama, pero obedece, hasta que la vio. No la vio por primera vez, pero fue la primera vez que la miró, entera, completa, en su volumen, en su verdad. Y entonces la tragedia se encendió. Julián frunció el ceño, dio un paso hacia atrás, murmuró algo al oído de su madre. Ella palideció. Él sacudió la cabeza, dio media vuelta y la dejó ahí, frente a todos, abandonada, sola, gorda, humillada. Hubo un silencio brutal. El sacerdote bajó la vista. Alguien en el fondo rió por lo bajo. Valentina sintió las mejillas en llamas, el corazón martillando el pecho. Os olhos buscaran refugio, mas só encontraban desprezo, murmurios. No podía ser. ¡Qué vergüenza! Pobrecita, aunque la verdad se lo esperaba. Y entonces corrió, sin direção, sem dignidade, sem ar. Atravessou o jardim, rasgando o vestido entre espinhos e pedras. Tirou o véu com raiva, tropeçando nas próprias lágrimas. Nadie la siguió, porque nadie quiso manchar-se com su dolor. El bosque la recibió como a una vieja amiga. Frío, denso, indiferente. Corrió hasta que las pernas cederam. Caiu de joelhos na terra úmida. Gritou, mas ninguém respondeu. Chorou, até não ter mais forças. E então desmaiou, com a alma em frangalhos, coberta de barro, folhas e sangue seco nas mãos. Para o mundo ela havia desaparecido. Para a sociedade havia morrido. Mas a vida, caprichosa como só ela, tinha outros planos. Porque no coração das montanhas, um homem ferido pelo luto despertava com os latidos de seu cachorro. Um homem marcado pela dor. Um apache solitário. Um pai. E ao cruzar o olhar com aquela mulher caída entre as raízes, algo dentro dele também acordou. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, el amor más improbable ya había comenzado a nacer. El amanecer en las montañas llegó cubierto de neblina y silencio. Las hojas temblaban con el viento frío, los pájaros cantaban tímidos entre las ramas y el río, allá abajo, corría como un susurro que nadie escuchaba.
Fue en ese paisaje suspendido entre la calma y el olvido que Nahuel Ibarra, apache viudo, despertó con el ladrido insistente de su perro Kira. Algo lo inquietaba, algo más que el viento. Salió con el arco en la espalda, los pasos firmes sobre la tierra mojada. No era un hombre que temiera, no después de haberlo perdido todo, no después de ver morir a su esposa a manos de soldados que decían traer progreso. Pero aquel día, el peligro no venía con armas. Venía en forma de una mujer rota entre las raíces de un árbol. Su cuerpo estaba rendido, ojeras profundas, vestido desgarrado, barro en el rostro, sangre seca en una pierna, y sin embargo, aún así, era hermosa. No con la belleza arrogante de las damas de ciudad, sino con la fragilidad desnuda de quien ya no tiene más que ofrecer que su verdad. Nahuel no preguntó su nombre. Tampoco intentó moverla bruscamente. La envolvió en su manta de piel, la cargó en brazos con cuidado y la llevó hasta su refugio, una cabaña de madera oculta entre los álamos, lejos de todo, lejos de todos, incluso de sí mismo. La depositó en su cama como si fuera sagrada. Le limpió las heridas con infusiones de plantas, le quitó el barro del rostro con una tela húmeda, y mientras lo hacía, sus dedos tocaron por un segundo la curva de su mejilla. Ella gimió, apenas un susurro, apenas un lamento, y en ese lamento había vida, forma. Cuando Valentina abrió los ojos, creyó estar en el cielo. Un techo de madera, una vela encendida, el aroma dulce de lavanda silvestre, y junto a la chimenea, sentado en silencio, un hombre de piel morena, torso desnudo, con una cicatriz larga cruzando el hombro. Sus ojos, negros, profundos, duros, la observaron sin decir una sola palabra. «¿Dónde estoy?», susurró ella. No hubo respuesta, solo el crepitar del fuego y el murmullo del viento entre las paredes. Intentó sentarse, pero el dolor en las costillas la obligó a jadear. Él se acercó, lento, le puso la mano en el hombro, firme pero sin violencia, le ofreció una taza de algo tibio, y cuando ella dudó, bebió un sorbo delante de ella para mostrar que no tenía veneno. Ella lo tomó y bebió, y lloró. Lloró no por miedo, sino por alivio, porque por primera vez desde el altar, alguien la miraba sin juicio, no como la gorda ridícula, no como la deshonra familiar, no como la esposa fallida, sino como una mujer viva. Forma. Los días pasaron lentos, silenciosos. Valentina no sabía quién era él, solo que lo llamaban Nahuel, que cazaba, que cocinaba con fuego, que tenía un hijo, Tauí, de apenas 6 años, que apenas hablaba y la observaba con la misma cautela que su padre. No preguntaban, no exigían, solo ofrecían espacio y un techo, y aunque ella estaba lejos de casa, su alma comenzaba a sentir algo desconocido, una paz que jamás había probado. Dormía abrazada a un perro apache, despertaba con el canto de los gallos y comía pan de maíz cocido en piedra. No había espejos, no había vestidos ajustados, no había ojos que la midieran por su cintura, solo tierra, silencio, y un hombre que no hablaba, pero cuyo silencio decía más que 1000 discursos. Forma una noche, mientras el niño dormía y el fuego crepitaba, Valentina se atrevió. «¿Por qué me ayudaste?». Nahuel la miró, levantó los ojos lentamente y respondió por primera vez: «Porque estaba sola», y con esa frase, sencilla como una piedra y profunda como el río, Valentina comenzó a enamorarse, no de él aún, sino del mundo que él le mostraba. Un mundo donde no tenía que pedir perdón por existir, un mundo donde el amor aún no tenía nombre, pero ya había echado raíces. Los días se sucedieron como un murmullo lento en las montañas. El sol atravesaba las rendijas de la cabaña al amanecer, posándose sobre la piel pálida de Valentina, que ya no dormía con los puños cerrados ni despertaba con el corazón en sobresalto. La primera mañana en que logró levantarse sin ayuda, salió tambaleante al umbral de la puerta. El aire estaba perfumado por el humo del pan de maíz recién horneado. Escuchó el crujir de las ramas y el canto levemente desafinado de Tauí.
El niño apache que, sin saber leer ni escribir, recitaba palabras al viento mientras tallaba madera con su pequeño cuchillo. Valentina lo observó desde la sombra. A pesar de su juventud, aquel niño tenía una seriedad antigua en la mirada, como si el silencio también hubiese sido heredado. Pero cuando la vio, no corrió ni se escondió. Solo bajó los ojos, tímido, y volvió a cantar. Ella sonrió, y en ese gesto, algo en su pecho dolió menos. Forma Nahuel no hablaba más de lo necesario, pero sus actos hablaban por él. Le dejaba agua caliente para que se lavara. Le preparaba caldo con raíces dulces y carne de ciervo desmenuzada. Le enseñaba con gestos cómo caminar entre las piedras sin torcer el tobillo, cómo reconocer las hojas que sanan, cómo amarrar un nudo firme en la cuerda del cesto. Valentina lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca un hombre la había tratado así, sin juicio, sin exigencia, sin deseo apresurado ni repulsión escondida, solo con presencia. Una tarde, mientras ella fregaba una olla de barro junto al arroyo, se le resbaló y se rompió en dos. Llevaba horas sin hablar, pero cuando vio los trozos, su voz emergió. «No pasa nada, se puede volver a coser», ella parpadeó. Aunque esté rota, él se agachó, recogió los pedazos con cuidado y murmuró: «A veces, lo que ha sido roto es más fuerte cuando se repara con fuego». Ella lo miró largo rato sin decir palabra, porque entendió que no hablaba solo de la olla. Forma. Los días siguientes la vieron cambiar. Valentina ya no era la mujer derrumbada que llegó con barro en el vestido y sangre en la frente. Se trenzaba el cabello. Aprendía a coser botones con hilo de cáñamo. Cantaba bajito melodías que su abuela le enseñó en la infancia. Y lo más inesperado, reía. Reía cuando Tahuí le traía piedras en forma de corazón. Reía cuando el perro Kira la perseguía con una rama en el hocico. Reía cuando se le quemaban las arepas, y Nahuel, sin emitir sonido, torcía los labios en una sonrisa escondida. Pero en las noches, cuando el fuego se apagaba y el silencio volvía a envolver la cabaña como un manto espeso, ella lloraba. Lloraba por lo que fue, por lo que perdió, por la niña que aún creía que el amor debía ganarse siendo delgada, sumisa y útil. Y entonces, en esas noches solas, empezaba a escribir cartas mentales, no para enviar, sino para liberarse. Querido Julián, gracias por no casarte conmigo, porque si lo hubieras hecho, nunca habría aprendido que mi cuerpo no es una vergüenza y que mi alma aún tiene fuego. Forma un día, mientras recogía ramas secas para el fuego, Nahuel se acercó por detrás. No hizo ruido, pero ella lo sintió. Le tendió una rama más gruesa. Sus manos se rozaron. Los dos se quedaron quietos. El mundo pareció detenerse en ese roce. Ella lo miró. Él no desvió la mirada. Y por un segundo, todo el dolor pasado se borró. Solo quedaban dos seres humanos, de pie, con los dedos temblando por un gesto mínimo, pero cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. No era amor, no todavía, pero era el inicio de algo sagrado, algo que no se grita, ni se presume, ni se suplica, se siente, se cuida y se espera, porque lo que nace de las ruinas a veces florece más fuerte que lo que nunca se rompió. La hacienda Santa Rosalía, silenciosa desde la deshonra, volvió a llenarse de susurros venenosos. Las criadas hablaban bajo, como si el aire llevara chismes, que Valentina Cordero no se había muerto, que alguien la había visto, que una comadre de los cerros juraba que una mujer blanca, sola, vivía escondida con un apache salvaje. Las palabras como brasas encendidas no tardaron en llegar a los oídos más peligrosos. Doña Aurelia Robledo, madre del cobarde Julián y reina silenciosa del círculo social más rancio del estado, no tardó en fruncir el ceño al escuchar el rumor. Una mujer blanca, conviviendo con un indio. Dicen que es ella, señora, que no murió, que vive en una choza como si fuera una salvaje. Aurelia dejó la taza de porcelana con un golpe seco, no por tristeza, sino por escándalo. Eso es inaceptable.
Porque si había algo que doña Aurelia no podía permitir, más que la gordura de una muchacha o la desobediencia de un hijo, era el desorden público. Y Valentina, al no morir, al no esconderse con vergüenza, había desafiado el guión que la alta sociedad le había asignado. Forma, mientras tanto, en la cabaña de Nahuel la vida seguía en ritmo de montaña. Valentina tejía una manta con hilos de lana cruda, aprendía a distinguir las estrellas que guiaban el invierno, e incluso había enseñado a Tauí a escribir su nombre en el suelo con una rama. Una tarde, mientras recogía flores silvestres cerca del río, escuchó por primera vez su propio nombre en boca de Nahuel. Valentina. Ella se detuvo, como si el bosque entero hubiera callado. Era la primera vez que la nombraba. La primera vez que esa voz profunda, a la que se había acostumbrado en murmullos y monosílabos, pronunciaba su existencia. Y lo hizo con suavidad, con peso, como si invocar su nombre fuera una promesa. Ella volteó, con el corazón latiendo fuerte, y lo encontró con la mirada fija en ella. No dijo nada más, pero no hizo falta, porque a veces, cuando el alma ya ha sido demasiado golpeada, un solo gesto verdadero basta para sostenerla entera. Forma. Pero la paz no es una invitada que se queda para siempre. 3 días después, mientras Nahuel cortaba leña lejos y Tauí jugaba junto al pozo, Valentina escuchó un crujido diferente entre los árboles. No era el viento, no era un ciervo, era un caballo. Y luego otro, y otro más. 3 hombres, uniformados, armados, montados en bestias relucientes con herrajes dorados. Uno de ellos gritó su nombre, el otro descendió con autoridad, y el tercero sacó una carta con el sello de la familia Robledo. Señorita Valentina, venimos a escoltarla de regreso a su hogar. Ha causado suficiente deshonra. Ella retrocedió. Yo no he causado nada. Estoy aquí por elección. ¿Elección?, se burló uno de ellos. ¿Conviviendo con un indio? ¿En la miseria? Usted es una cordero, señorita, y su destino no es decidir por sí misma. Es obedecer. El insulto no fue lo que la hizo temblar. Fue la memoria, el altar, la humillación, el vestido manchado. Todo volvió como un puñal. Intentó correr, pero uno de los hombres la sujetó con fuerza. Entonces escuchó el rugido. No de un animal, no de un trueno. Era Nahuel. Salió entre los árboles como un relámpago, ojos encendidos, machete en mano. No gritó, golpeó, defendió, luchó por ella como si luchara por algo más que su cuerpo. Y quizás era eso lo que estaba en juego, su dignidad, su lugar en el mundo, su derecho a existir sin pedir permiso. Los hombres huyeron heridos en su ego más que en su carne. Valentina cayó de rodillas, no por miedo, por alivio, por rabia contenida, por gratitud. Y Nahuel se arrodilló frente a ella, no la tocó, no la obligó. Solo la miró, con el pecho agitado, los brazos cubiertos de barro y sudor, y los ojos ardiendo. Ella, aún temblando, levantó la mano y tocó su rostro. «Gracias», susurró, y en ese susurro, entre la sangre y el barro, empezó a nacer algo más fuerte que el escándalo, más poderoso que el prejuicio. Empezó a nacer un amor que ni la sociedad, ni los apellidos, ni el miedo podrían callar. Desde aquella tarde en que Nahuel la defendió con furia ancestral, algo entre ellos cambió. No con palabras ni promesas, sino con silencios aún más densos, silencios que ya no dolían, sino que ardían, como brasas bajo la piel. Valentina lo sentía en los gestos más simples. Cuando él entraba con leña al atardecer, ya no la evitaba con la mirada. Cuando ella servía la sopa, él la recibía con las manos abiertas, como si algo sagrado estuviera siendo entregado. Y cuando sus dedos se rozaban por accidente, al pasarle un cuenco o recoger una manta, ya nadie apartaba la mano primero. Había tensión, de esa que no grita pero ahoga, de esa que no exige pero espera, de esa que una mujer reconoce cuando un hombre no desea su cuerpo como trofeo, sino que lo anhela como templo. Forma.
Una tarde, mientras Tahuí dormía y la lluvia golpeaba el tejado como si quisiera entrar, Valentina remendaba una camisa rasgada de Nahuel junto al fuego. Era una prenda simple, de tela gruesa, pero las costuras estaban vencidas por los años de uso. «Esto ya no tiene arreglo», murmuró para sí, aunque sabía que él escuchaba desde la mesa, tallando una pieza de madera con la concentración de un monje. «No tienes que hacerlo», dijo él sin mirarla. «Quiero hacerlo». El silencio volvió a posarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era como un puente de hilo fino, que solo podía cruzarse con el alma desnuda. Cuando terminó, se acercó con la camisa doblada. Él alzó la vista. Ella extendió las manos. Y cuando él tomó la prenda, sus dedos rozaron los de ella. No se soltaron. Fue un roce apenas, una caricia involuntaria. Pero el mundo se detuvo. La lluvia afuera pareció callar. El fuego chispeó más fuerte, y los corazones se estremecieron como tierra bajo tormenta. Forma Valentina bajó la mirada. Sintió cómo su pecho se abría, como si por primera vez en su vida alguien estuviera viendo su verdadero rostro. No el que mostraba en los bailes ni en las cenas de gala. No la mujer vestida de seda que nunca fue suficiente, sino la mujer de carne, de sangre, de ternura, que aún podía ser amada. Nahuel la soltó con suavidad. No dijo nada. Pero sus ojos decían todo. Decían, te veo. Decían, te siento. Decían, te espero. Forma. Esa noche Valentina no durmió. El cuerpo entero le ardía con preguntas. ¿Él también la deseaba? ¿Podría una mujer como ella ser amada por un hombre como él? ¿Y si se atrevía a dar un paso más? ¿Y si arruinaba todo? Se levantó en la madrugada, caminó descalza por la cabaña en penumbra. Lo encontró sentado junto al fuego apagado, en silencio, como si también hubiera estado esperando. Él no se sorprendió al verla, solo la miró, y sin decir una palabra le ofreció su manta. Ella la aceptó, se sentó a su lado, y por unos minutos nada más importó. No el pasado, no el cuerpo, no las cicatrices, solo dos almas, respirando al mismo ritmo. Forma, y entonces ocurrió lo más íntimo. No un beso, no una confesión, sino algo aún más poderoso. Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Nahuel, y él no se movió, no se tensó, no escapó, solo permaneció ahí, firme, cálido, como un hogar al que se vuelve después de una guerra. Y esa noche, por fin, Valentina entendió que había cuerpos que abrazan, pero también hay silencios que protegen, y que a veces el verdadero amor no comienza con un «te quiero» gritado, sino con un roce tembloroso, una mirada quieta y una cabeza rendida sobre el hombro de quien ya no te ve como ruina, sino como renacimiento. El sol apenas se alzaba detrás de las montañas cuando el aire cambió. Valentina lo sintió antes de abrir los ojos. No era el aroma del café de cebada, ni el crujido suave de Tahuí preparando leña. Era un silencio distinto, un silencio roto. Un disparo al cielo estremeció la tierra. El perro Kira ladró furioso, y el gallo huyó con las alas abiertas como banderas de alerta. Valentina corrió hacia la puerta descalza, con el corazón en llamas. Dos hombres con trajes elegantes, botas brillantes y rostros llenos de desprecio desmontaban de sus caballos. Uno de ellos sostenía un papel, el otro una soga. «Señorita Valentina Cordero», dijo el más alto sin cortesía, «por orden de la familia Robledo, usted debe regresar a Santa Rosalía. No está autorizada para vivir entre salvajes». Ella no respondió, porque el miedo le apretaba la garganta, pero la rabia ya ardía más fuerte. «No soy propiedad de nadie», dijo al fin con la voz temblando de ira. «No regresen por mí. Aquí es mi casa ahora». El segundo hombre se rió. «¿Aquí? ¿En una choza? ¿Con un indio viudo? ¿Jugando a ser madre de un bastardo? No haga esto más vergonzoso de lo que ya es, señora». Ella alzó el mentón. «Ese niño tiene más nobleza que todos ustedes». Pero no la escucharon, no la respetaron, no la vieron. Uno la tomó por el brazo, fuerte, brusco, como quien captura una res. Ella gritó, llamó a Nahuel.
a Tahuí, a la tierra misma si hacía falta. Pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando el niño apareció, con los ojos llorosos y un palo en la mano, como si pudiera defenderla. «Déjenla», gritó con su voz aún delgada pero valiente. Uno de los hombres se rió. «¿Este es tu hijo, señora? ¡Qué orgullo tan triste!». Y justo cuando la soga tocó su muñeca, cuando Valentina sintió que la dignidad se le iba por los dedos, una flecha silbó en el aire y se clavó en el suelo entre ella y su captor. El mundo se detuvo. Nahuel estaba allí, en lo alto de la colina, con los ojos encendidos como brasas, el arco tenso, la respiración agitada. Un lobo, un guerrero, un hombre que no permitiría que nadie le arrancara lo único que la vida le había devuelto, la esperanza. Descendió con pasos de trueno. Tahuí corrió hacia él, llorando. Valentina cayó de rodillas, aún atada, pero con el alma erguida. Los hombres intentaron intimidarlo con palabras legales, sellos, amenazas. Pero Nahuel no hablaba su idioma. Hablaba el idioma de la tierra, del honor, de la sangre que no se inclina. Los desarmó sin tocar una sola espada, con su presencia, con su mirada, con el rugido contenido de alguien que no mata por rabia sino por amor. Los forasteros huyeron, no porque no pudieran luchar, sino porque, por primera vez, vieron algo que no entendían, un apache que protegía a una mujer blanca no como a una prisionera, sino como a una reina. Forma. Esa noche, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Valentina no podía dormir. Las muñecas aún le dolían, pero más que eso, le dolía el recuerdo. Haber sido tratada otra vez como si no valiera nada. Nahuel estaba afuera, sentado junto al fuego. Ella salió envuelta en una manta. Se sentó a su lado. No se tocaron, no hablaron, hasta que, en voz baja, ella dijo: «¿Por qué viniste?». Él tardó en responder. Cuando lo hizo, lo dijo sin mirar. Porque esta vez no podía perder. Ella bajó la vista, el corazón latiendo despacio, como si no quisiera romper el momento. «¿Y qué soy para ti, Nahuel?». Silencio. Un pájaro cantó en la lejanía. El fuego crujió. Y entonces él la miró, con los ojos que no mentían. «Eres lo que la vida me quitó». Y me devolvió con otro rostro. Valentina lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque por fin alguien la amaba no a pesar de su cuerpo, no a pesar de su historia, sino por todo lo que ella era. Y esa noche, sin besos aún, sin promesas aún, el amor ya era invencible. Las lluvias de abril trajeron el verdor más intenso que Valentina había visto jamás. Las montañas, cubiertas de neblina por las mañanas, parecían santuarios sagrados donde el tiempo se detenía. La cabaña olía a madera húmeda, a sopa de raíz cocida, a manta tibia recién tendida al sol. Y dentro de ese mundo sencillo, de ese universo que parecía tejido con hilos de calma, Valentina empezó a florecer. Ya no se asustaba al mirarse en el reflejo del agua. Sus mejillas estaban más suaves, más vivas. Su cabello, enredado de brisa y ceniza, caía libre sobre los hombros. Y su risa ahora se escapaba con más facilidad, como un canto que había estado prisionero por años. Tahuí, al principio tan silencioso y esquivo, se aferró a ella con ternura salvaje. Le traía flores aplastadas, piedras con formas extrañas, pequeños nidos vacíos. Y cuando Valentina se agachaba para recibir sus tesoros, él le tocaba la mejilla como si comprobara que aún estuviera allí. Una tarde, mientras la fiebre lo consumía tras una tormenta, Valentina lo cuidó con pañuelos frescos, rezos en susurros y canciones antiguas que su abuela le cantaba en la infancia. Se quedó a su lado sin dormir, sin moverse, solo respirando junto a su pequeño cuerpo ardiente. Y cuando el amanecer llegó, cuando la fiebre por fin bajó, cuando los labios secos de Tahuí se humedecieron con un sorbo de agua, él abrió los ojos, la miró y murmuró con voz rasgada: «Mamá». Valentina se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera sido atravesado por un rayo de sol inesperado, como si su alma, tantas veces quebrada,
acabara de recibir el más grande de los regalos. No un título, no un adorno, no un anillo, una palabra, una sola palabra: mamá. Las lágrimas brotaron sin permiso, no de tristeza, sino de plenitud, porque ese niño, ese hijo que no parió, pero que la eligió, había puesto nombre al vínculo que el mundo no entendía, pero que el corazón ya reconocía. Forma Nahuel los observaba desde la entrada. No entró, no interrumpió, solo los miró, con un nudo en la garganta que ni los años de silencio ni las heridas de guerra habían logrado formar jamás. Porque ver a su hijo llamar mamá a una mujer blanca, a una mujer rechazada, a una mujer que llegó huyendo con el vestido roto, era ver cómo el amor rompía todas las reglas, todas las barreras, todos los rencores. Esa noche, después de que Tahuí durmiera profundo abrazado a Valentina, Nahuel se acercó por fin. Ella lo vio llegar con pasos lentos, con el rostro oscuro de emociones contenidas. «Lo escuché», dijo él con la voz baja. Ella asintió. No necesitaba explicarlo. «Nunca lo había dicho antes», añadió él. «Ni siquiera cuando ella vivía». El silencio entre ellos se llenó de memorias que no necesitaban ser contadas. Y entonces él se arrodilló frente a ella. No como súplica, no como deuda, sino como un hombre que por fin encontraba descanso en el pecho de una mujer. Le tomó las manos, las besó y murmuró: «Gracias por devolverle a mi hijo algo que yo ya no sabía cómo darle, la capacidad de amar sin miedo». Ella lo abrazó, no con desesperación, sino con la serenidad de quien ya no teme perder, porque ha entendido que el verdadero amor no se posee, se construye día tras día, con gestos, con silencios y con palabras que nacen del alma de un niño, palabras que cambian el destino, palabras como mamá. La noche cayó como un manto espeso sobre las montañas y la lluvia, persistente y suave, comenzó a golpear el tejado de la cabaña como si quisiera cantar una canción antigua. Dentro, el silencio era distinto. No era incómodo, no era frío, era un silencio cálido que ardía sin hacer daño. Valentina preparaba una infusión con flores secas. Las manos le temblaban, pero no de miedo, sino de expectativa contenida. Nahuel estaba sentado cerca del fuego, tallando con calma un pedazo de madera. Tahuí dormía en la habitación contigua, envuelto en mantas de lana, y en esa pequeña burbuja suspendida entre mundos, el destino se afilaba en cada segundo. Valentina se acercó con la taza. Se la ofreció sin decir nada. Él la recibió sin mirar aún, pero cuando sus dedos rozaron los de ella, el tiempo pareció detenerse. No fue un roce casual, fue un llamado, una confesión muda, un «te necesito» sin pronunciarse. Ella se sentó junto a él. El fuego crepitaba, la lluvia seguía cayendo, y entre ellos la tensión se volvió casi sagrada. Por un instante, ninguno se movió, hasta que él, con la respiración apenas más agitada, dejó la taza a un lado y alzó los ojos, y la miró, no con deseo crudo, no con prisa. La miró como quien mira algo que se temía perder para siempre, y cuando su mano se posó en el rostro de Valentina, cuando sus dedos recorrieron la curva de su mejilla con reverencia, ella cerró los ojos, porque sabía que ese gesto no era lujuria, era una promesa. Nahuel se inclinó, despacio, como si el mundo pudiera romperse con un movimiento brusco, y la besó. Un beso leve, profundo, tembloroso. Valentina no lloró, pero algo dentro de ella se quebró, una coraza antigua, un miedo heredado, una culpa que no le pertenecía. Él la abrazó con ambos brazos, y por primera vez se permitieron el cuerpo, no como un acto vacío, sino como una comunión. Sus pieles se reconocieron, sus cicatrices se acariciaron, y en ese rincón perdido del mundo, donde no había testigos ni normas, dos almas se unieron sin pedir perdón. No hubo palabras, no hubo luces, no hubo explosiones, solo calor,
respiraciones entrecortadas, dedos entrelazados y un temblor compartido que no venía del frío, sino de la ternura acumulada por tanto tiempo. Forma. Después, cuando todo volvió al silencio, cuando sus cuerpos desnudos se cubrieron con la manta y el corazón latía aún al ritmo del otro, Nahuel la miró en la penumbra. «Pensé que nunca volvería a amar», susurró. «Y ahora no sé cómo era vivir sin ti». Valentina lo miró. No necesitaba responder. Se acercó, apoyó la frente en su pecho y con los ojos cerrados dijo en voz tan baja que solo el alma pudo escucharla: «Gracias por hacerme sentir que mi cuerpo no es una carga, sino un lugar donde se puede descansar». Él la apretó con fuerza, y así, entre susurros, lluvia y aliento compartido, el amor que nació en el dolor se convirtió en refugio. Un amor sin aplausos, sin vestidos caros, sin promesas vacías. Un amor que no quemaba, porque ya había aprendido a arder por dentro. Los días que siguieron fueron de calma luminosa. El cielo se vestía de azul limpio y las flores silvestres comenzaron a cubrir los caminos con un perfume suave y terroso. Valentina caminaba descalza por la cabaña como si el mundo, por fin, la reconociera. Sus mejillas llevaban un rubor nuevo. Su sonrisa era más lenta, pero más profunda, y sin embargo, una inquietud dulce, casi imperceptible, empezaba a anidar en su vientre. No era dolor, no era miedo, era vida. Al principio lo ignoró, los mareos, las náuseas tempranas, ese cansancio que le caía de pronto como un manto sobre los hombros. Pero una tarde, al inclinarse para amarrar las sandalias de Tahuí, el mundo giró. Su cuerpo se tambaleó, y su corazón, lo supo antes que su mente, se llevó una mano al abdomen, instintivamente, como si ya protegiera algo que aún no se dejaba ver. Forma, esa noche, Valentina se encerró en la habitación con una vela encendida y el alma latiendo con fuerza. Miró su reflejo en el pequeño espejo de cobre oxidado. Sus ojos estaban más grandes, más húmedos, más vivos. «¿Será verdad?», susurró al vacío. «¿Es posible que este cuerpo, este mismo cuerpo que fue insultado, juzgado, escondido, ahora esté creando algo sagrado?» Una lágrima rodó por su mejilla, y con ella se disolvieron todos los insultos, todos los vestidos apretados, todas las miradas que la desnudaron sin deseo, todos los susurros que decían que nadie la querría así. Ahora no importaban, porque dentro de sí una nueva historia comenzaba a escribirse. Forma, pero con la esperanza, vino también el temor. ¿Cómo se lo diría a Nahuel? ¿Y si no lo deseaba? ¿Y si, al nombrarlo, el hechizo se rompía? ¿Y si volvía a ser abandonada? Esta vez con un hijo en el vientre, guardó el secreto por 3 días. 3 días en los que su corazón era tambor y su pecho era nido. 3 días en los que lo observó más que nunca. Cómo acariciaba el cabello de Tahuí al dormir. Cómo recogía agua del río con paciencia. Cómo la miraba sin pedir nada, pero con todo en los ojos. Finalmente, una tarde dorada, mientras el sol se rendía entre las hojas, Valentina se acercó a él. «Nahuel», dijo con la voz rota, «necesito decirte algo». Él dejó el cuchillo sobre la mesa, se giró, no habló. Ella tragó saliva, luchó contra las lágrimas y colocó su mano sobre su vientre. Estoy esperando un hijo tuyo». El silencio fue absoluto. El bosque por un instante pareció detener su canto. El fuego dejó de crujir, incluso el aire contuvo el aliento. Nahuel no se movió, no dijo nada, solo la miró, con una intensidad que la desarmó, y entonces, sin una palabra, dio media vuelta y salió de la cabaña. Valentina quedó sola, de pie, con el alma hecha trizas, con el corazón desgarrado. Lo había perdido. Había cometido un error al confiar. Las lágrimas cayeron sin consuelo. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes, ella durmió sola. Por primera vez desde que lo había amado, sintió el frío del abandono.
Forma, al amanecer, creyó que él no volvería. Pero antes de que el primer rayo de sol cruzara el umbral, la puerta se abrió. Nahuel estaba allí, cubierto de rocío, con los ojos cansados y en las manos un ramo de flores blancas, silvestres, desordenadas, hermosas. Valentina lo miró sin entender. Él se acercó, se arrodilló ante ella, le tomó las manos con firmeza. «No supe cómo reaccionar», dijo con voz baja. «Nunca imaginé tener otra oportunidad. Me asusté, no por ti, sino por todo lo que ahora me importa». Ella lloró, él también. Y entonces, con los ojos aún húmedos, sacó de su bolsillo una cuerda trenzada con cuentas de madera. «Esto no es oro, no es anillo, pero es mío, y quiero que lo lleves, porque quiero que seas mi esposa, no por el hijo, no por deber, sino porque no sé imaginar la vida sin ti». Valentina lo abrazó con el alma entera, y en ese abrazo, sin promesas vacías, se juraron amor eterno, porque a veces la mayor certeza del amor no está en un altar ni en un apellido, sino en una mirada, una flor silvestre y un hijo que ya late dentro, esperando ser recibido por un mundo que por fin los reconoce. El amanecer de aquel día tenía algo sagrado. El aire era más suave, las hojas danzaban con una delicadeza especial y los pájaros parecían cantar con más ternura. Todo lo que rodeaba a la cabaña de Nahuel y Valentina susurraba que el amor había echado raíces profundas. No hubo campanas, ni invitados importantes, ni banquete de 5 tiempos, pero hubo verdad, y eso era todo. Forma Valentina se preparó en silencio. No tenía espejo, ni maquillajes, ni modistas a su alrededor, solo sus manos, sus recuerdos, y un pañuelo blanco bordado por ella misma. Su vestido era sencillo, hecho con lino crudo y puntadas imperfectas, pero en cada hilo había paciencia, y en cada pliegue dignidad. Se trenzó el cabello con flores silvestres, y cuando se miró reflejada en un cuenco de agua clara, no se vio fea, ni gorda, ni insuficiente. Se vio mujer, plena, elegida, amada. Forma. El lugar elegido fue a orillas del río, donde el agua corría como una bendición sin nombre. Los árboles se inclinaban como testigos silenciosos, y entre sus raíces, Tahuí sostenía las cuentas de madera que Nahuel le había dado la noche anterior. Era el único paje, y también el motivo por el cual todo tenía sentido. Nahuel estaba allí, esperando, con la camisa abierta hasta el pecho y la mirada firme, pero emocionada. En sus ojos no había duda, solo certeza. Certeza de que la mujer que se acercaba por el sendero de tierra no era una salvación, era su destino. Valentina llegó descalza, los pies firmes, el rostro sereno, y al verla, Nahuel dio un paso al frente y le ofreció su mano. No hubo sacerdote, ni contrato, ni testigos oficiales, solo las palabras que brotaron del alma. «Te elijo», dijo ella, «con tu silencio, tus heridas y tu fuego. Te elijo sin miedo, porque contigo aprendí que no necesito cambiar para ser amada». Él la miró como si esas palabras fueran alimento. «Y yo te elijo», respondió, «con tus lágrimas, tu fuerza y tu ternura, porque contigo entendí que el amor no se exige, se honra». Tahuí se acercó, tímido, y les entregó la cuerda trenzada. Ambos la tomaron, y con ella ataron sus muñecas derechas. Una unión sin joyas, sin firmas, pero con algo más poderoso, la voluntad de caminar juntos, aun cuando el mundo no los entienda. Forma. Después, compartieron pan, miel y frutas bajo un árbol. Los vecinos de las montañas, hombres y mujeres sencillos que habían observado desde lejos aquella historia de amor improbable, se acercaron poco a poco. Trajeron bendiciones en forma de tamales, canastas de maíz, cantos en lengua antigua, y al atardecer, mientras el sol se escondía detrás del cerro, Valentina y Nahuel bailaron. No una danza ensayada, no una coreografía perfecta, solo un abrazo en movimiento, meciéndose con la brisa
respirando al mismo ritmo, con los ojos cerrados y los corazones abiertos. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Él le acarició la espalda, y en ese instante, sin más testigo que el cielo, la mujer que fue humillada en un altar de mármol se convirtió en esposa junto a un río libre. No por obligación, no por necesidad, sino por amor. Un amor que no pidió permiso, que no encajó en moldes, que fue sembrado en tierra ajena, pero floreció con raíz profunda. Y desde aquel día, cada vez que alguien preguntaba por la extraña pareja de la montaña, los ancianos sonreían y decían: allí vive un hombre que perdió a su pueblo y una mujer que fue rechazada por el suyo, pero juntos fundaron un mundo nuevo. Las semanas posteriores a la boda pasaron como un suspiro tibio. La cabaña floreció con nuevas telas, nuevas risas, nuevas rutinas. Valentina cocinaba con una paz que jamás conoció en la hacienda, y Nahuel tallaba juguetes para Tagüí mientras acariciaba de vez en cuando el vientre creciente de su esposa. Porque sí, ya no era solo Valentina, era madre, esposa, raíz viva de una historia que crecía al mismo tiempo que el hijo que latía dentro. Y aunque los días eran dulces, el mundo no había olvidado. Especialmente doña Aurelia Robledo. Desde su mansión de mármol y rosales perfectamente podados, la mujer más temida de Santa Rosalía hervía en silencio, no por amor a su familia, sino por orgullo, por control, por el escándalo que su apellido aún arrastraba desde aquella boda interrumpida. Una cordero mezclándose con un apache y ahora embarazada, bajo el mismo techo que ese salvaje, escupió una mañana, rompiendo su taza de porcelana con un golpe seco. Esto no puede quedar así. Y no quedó. Forma, un mediodía gris, sin anuncio ni aviso, 3 carruajes llegaron al pie de la montaña. Bajaron de ellos hombres armados, vestidos con trajes oscuros, sombreros de ala ancha y una figura femenina envuelta en terciopelo negro. Valentina la vio desde la colina y lo supo por el olor del perfume que el viento le trajo, por la rigidez del porte, por la mirada que ni la distancia podía suavizar. «Es ella», murmuró. Doña Aurelia. Nahuel tomó su mano, como si pudiera protegerla del pasado con un solo gesto. Pero ella no retrocedió. Forma doña Aurelia subió la colina como quien reclama lo que cree suyo. Cuando estuvo frente a Valentina, no sonrió. Solo la observó de arriba abajo. Tanta tierra, tanto barro, y aún así te crees reina. Valentina no bajó la cabeza. Ya no. Aquí soy más reina que nunca fui en su mundo. Aurelia soltó una carcajada seca. He venido a hacer lo que tu padre debería haber hecho desde el principio. Quiero al niño. Ese hijo lleva sangre cordero y sangre robledo. No puede nacer entre animales. Nahuel dio un paso adelante, pero Valentina lo detuvo. ¿Y qué hará con él, señora? ¿Lo encerrará en un colegio inglés? ¿Lo alimentará de odio y vergüenza? ¿Le enseñará a avergonzarse de su padre? Los hombres de Aurelia tensaron las manos sobre sus armas, pero el pueblo, esos vecinos humildes de la montaña que una vez observaron desde lejos, comenzaron a aparecer. Primero una mujer con pañuelo en la cabeza, luego un anciano con bastón, después un grupo de niños con los pies descalzos, y detrás de todos, hombres callados, pero firmes como las piedras del río. Uno de ellos habló. Aquí, señora, nadie le roba los hijos a una madre. Y otro. Aquí, los hijos se crían con dignidad, no con apellido. Aurelia miró a su alrededor. Ya no estaba en su hacienda, ni en su iglesia, ni en sus fiestas de salón. Estaba sola, frente a un pueblo que no se arrodillaba ante títulos, sino ante valores. Esto no se va a quedar así, siseó. Valentina se acercó, sin miedo, con el vientre al frente, con el alma erguida. Sí, señora, sí se va a quedar así, porque por primera vez en mi vida no le debo obediencia a nadie, ni a usted, ni a mi apellido, ni al peso de una sociedad que solo sabe juzgar. Le tomó la mano a Nahuel. Me llamo Valentina, y este es mi hogar, y mi familia. Y mi hijo no será moneda de cambio en su juego de apariencias. Aurelia,
sin poder sostenerle la mirada, dio media vuelta y descendió la colina con la dignidad fracturada. Los hombres la siguieron, pero algo quedó claro para todos: la última mano del poder había caído. No con violencia, no con armas, sino con una verdad que ni el oro ni el apellido podían borrar: que una mujer que fue humillada, que fue rechazada, que fue tratada como carga, ahora era faro, era madre y era fuerza. La noche era profunda cuando comenzaron los primeros dolores. El viento aullaba entre los árboles y la luna, redonda como un escudo antiguo, colgaba sobre las montañas como si también quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Valentina sudaba, jadeaba, apretaba las sábanas con los dientes mientras el cuerpo se abría al misterio más antiguo del mundo. Nahuel le sostenía la mano con fuerza, sus ojos oscuros empapados de temor y amor. Jamás había visto tanto dolor, pero jamás había presenciado tanta vida naciendo de él. «Respira conmigo», le decía. «Respira, mi Valentina. Ya casi está aquí». Ella apretaba los labios. Las lágrimas corrían, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de fuerza y fragilidad, de miedo y poder, de entrega total. Y en un grito que partió la noche en dos, el hijo nació, pequeño, rojo, tembloroso, pero vivo, tanto que al primer llanto el bosque enmudeció como si honrara su llegada. Nahuel lo recibió con manos temblorosas y por primera vez en años lloró, no como guerrero, no como padre, sino como un hombre que volvió a creer. «Es un varón», susurró, «nuestro hijo». Valentina lo miró con los ojos vidriosos, lo tomó en brazos, y cuando el bebé se aferró a su pecho, ella supo que todo había valido la pena. Cada herida, cada humillación, cada lágrima, cada rechazo, porque ese instante lo transformaba todo. Forma. Al amanecer, la luz dorada se coló por la ventana. Taubi entró descalzo en silencio con una flor en la mano. La dejó junto a su madre adoptiva y se acercó a su hermanito. Lo tocó con cuidado, como quien toca un milagro. «¿Cómo se llama?», preguntó con los ojos brillantes. Valentina miró a Nahuel. Él asintió, y con una voz suave ella respondió: «Se llamará Amaru, que en lengua antigua significa el que viene a liberar». Forma. Los días que siguieron fueron de música suave y pasos nuevos. Los vecinos llegaban con canastas, abrazos, bendiciones. La cabaña se llenó de risas, de fuego encendido, de promesas sin palabras. Y por primera vez, Valentina no era la mujer obesa que fue abandonada en el altar. Era la madre, la esposa, la elegida por un hombre que no la midió por su cintura, sino por la grandeza de su alma. Forma. Años más tarde, cuando las historias comenzaron a cruzar montañas, cuando los hijos de los hijos repitieron los cuentos de boca en boca, decían que en una colina perdida en el sur de México vivió una mujer blanca que fue humillada por su belleza distinta y un apache viudo que cargaba el peso de la soledad. Y juntos, sin permiso de nadie, crearon un hogar donde el amor no pedía disculpas, donde los cuerpos eran refugio y donde los hijos nacían sin vergüenza, sino con orgullo. Y si alguien preguntaba cómo terminó aquella historia, los más viejos sonreían y decían: «Esa mujer fue amada como pocas, no por lo que los ojos veían, sino por todo lo que el alma sabía. Fue la flor que creció en el barro y que nadie más se atrevió a pisar. Porque ella, la que fue rechazada frente a un altar, la que huyó al bosque con el vestido roto, la que fue llamada carga, escándalo, deshonra, ella fue la que terminó construyendo el único amor verdadero, y su historia, como toda historia que nace de la dignidad, jamás podrá ser olvidada. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que defienden el amor verdadero y la dignidad femenina. Y si formas parte de esta comunidad que ama los romances de época, escribe en los comentarios la frase «Amor Apache». Tu palabra es un gesto que fortalece esta familia que cree en historias profundas, valientes y eternas. Gracias por estar aquí.